Tenemos a Inocencio García, quien es miembro de la Dirección Central y secretario de Asuntos Dominico-Haitiano del Partido Fuerza del Pueblo. También Inocencio duró varios años en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, así es que bienvenido a su mundo con el pueblo, Inocencio. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muy bien. Inocencio, sería bueno iniciar así rápidamente con la actividad que ustedes tuvieron el fin de semana, que estuvieron afiliando por diferentes sectores. Sí, ustedes saben que la Fuerza del Pueblo tiene una meta de entregar en el mes de junio de este año, lo va a entregar el expresidente Leonel Fernández, nuestro líder de la Fuerza del Pueblo, va a entregar un padrón auditable de 2 millones de afiliados para el mes de junio de este año. Ya tenemos, si ya no lo tenemos, estamos cercanos a al 1.500.000. Bueno, solamente en la circunscripción número 1, donde yo hago vida política, el pequeño grupo, de la pequeña comisión en la que yo estuvimos en Sánchez Quiqueya, el Millón, y peinamos toda esa zona. Entonces, bueno, solamente ese núcleo tuvimos más de 100 personas registradas, inclusive con mucha disposición para incorporarse, ¿no?, como al padrón de la Fuerza del Pueblo. Es decir, lo que nosotros notamos en la calle, o sea, porque es la calle la que te dice cómo van las tendencias respecto a las encuestas que ya ustedes y todos hemos visto, ¿no?, que realmente hay un empate técnico entre el presidente Leonel Fernández y el presidente de la República. Ya lo han dicho varias encuestas. Y una de las cosas que siempre digo es que el presidente Fernández, ustedes bien lo saben, no habla por hablar. Es decir, cuando el presidente habla de que hay 3 encuestas que ratifican el empate técnico, ustedes pueden dar, y todo el pueblo dominicano dar por seguro, porque él no se presta a decir cosas cuando él no tiene el dato en la mano. Y déjenme decirle, esa jornada verde de afiliación fue en las 31 provincias del Distrito Nacional, en los 155 municipios y también en el exterior. Simultáneamente, Europa y Estados Unidos. Es decir, el que decía que la Fuerza del Pueblo no tiene estructura, bueno, pues que siga pensando que la Fuerza del Pueblo no tiene estructura porque, bueno, ya se sabe, ya el gobierno sabe que con el líder que va a competir es con el expresidente Leonel Fernández. Inocencio, disculpa, yo tengo algún nivel de relación en la Junta Central Electoral de hace unos años, casi 2 décadas, porque represento un partido político. Yo soy delegado de la UDC y secretario general de ese partido. Una de las grandes mitomanías que se ha dicho aquí todo el tiempo es sobre los padrones de los partidos políticos, que se han engañado de forma constante. 2 millones, 1 millón, 300. Entonces, cuando vienen las elecciones, uno ve que los resultados de las elecciones no equiparan nunca jamás con la supuesta y alegadamente militancia y el padrón que está registrado en la Junta Central Electoral. De ser cierto, y no hay por qué dudarlo, si Leonel Fernández va a entregar auditado un padrón con 2 millones de personas, aquí las elecciones son un mero acto protocolar. Bueno, porque Leonel Fernández ganó la presidencia, porque nada más habría que decirle a cada uno de esos 2 millones, búscate uno. Y aquí ningún presidente ha tenido una votación de 3 millones de votos, ninguno en la historia de esta nación. Entonces probablemente Leonel Fernández se acerque, si se da esa combinación de 2 millones de militantes, busca uno, Leonel Fernández podrá tener entre 3 millones y medio y 4 millones de votos, lo cual resultaría en un récord Guinness para la República Dominicana. ¿Hasta dónde eso es cierto y ustedes no se están engañando? No, mire por qué no nos estamos engañando. Porque sería una tontería engañarse uno mismo, ¿no? Sí. En una cosa tan importante como es un proceso para ir al poder. Usted mencionó una palabra y es lo de auditable. Ese padrón, la primera
la primera entrega que se hizo el año pasado, lo hizo el presidente Fernández, fue de 1.098.000. Y resulta que ese padrón fue auditado, tuvo 3 auditorías. ¿Qué significan esas 3 auditorías? Es para que no coincidiese ninguna de esas personas con el padrón de otros partidos políticos. Y entonces el ciudadano puede entrar, porque está en la web de la Junta Central Electoral, y puede verificar de que realmente ese es un padrón que fue auditado, la primera entrega, y entonces mire cómo es. Después que las personas dan su nombre, se registran, correo electrónico, las redes sociales, su cédula, es decir, toda la identificación de la persona, luego esa persona tiene que firmar el documento, el formulario. El volante o formulario. El formulario lo tiene que firmar, si no, no entra a ese padrón. Precisamente, ¿para qué? Y además tenemos una aplicación donde si una persona no dice, sí, yo estoy ya no puedo porque ya estoy, entonces se busca y efectivamente ahí nosotros registramos que esa persona que dijo que ya estaba inscrito, está inscrito. Es decir, hay una serie de mecanismos de auditoría que no permiten que, por ejemplo, estemos hablando porque ya la tecnología ha avanzado mucho, cualquiera puede desmentir o no a un partido que diga que tiene 3 millones, que diga que tiene 2 millones. Bueno, pues nosotros hemos ido paso a paso, ¿no? Paso a paso, porque el presidente Leonel Fernández señala, por eso último que usted señalaba, con respecto a la potencialidad de los resultados en primera vuelta, que yo lo que estoy previendo es que efectivamente el presidente Leonel Fernández se puede ir en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque dice el presidente Fernández que cuando tengamos, haciendo referencia a uno de los aspectos que usted señaló, cuando tengamos un padrón de 2 millones, ninguna encuesta podrá darle menos del 40%. Exactamente. Porque tiene, según la encuesta, la última del CES, tiene 38.2 el presidente Fernández y 38.8 el presidente Luis Abinader. Pero además, si ustedes revisan esa encuesta, el tema no es solo la cantidad, los porcentajes, ¿no?, de uno y otro liderazgo, sino que son las tendencias. ¿Qué es lo que se ve en 3 tendencias? Que cuando empezamos, ¿no?, empezamos bajito, y la tendencia ha sido del presidente Leonel Fernández subir permanentemente, y el presidente Luis Abinader comenzar ligeramente también, a descender ligeramente, pero a descender, y el presidente Fernández a subir. Pero además otra tendencia, nosotros empezamos en tercer lugar como partido, y ya rebasamos al PLD con un 28% en esa encuesta y el PLD un 14.8%. ¿Se llevan estadísticas para saber cuántos militantes del viejo partido están inscritos en la Fuerza del Pueblo y han pasado a militar en el Partido Verde? No, eso no se lleva porque son ciudadanos que están ingresando de manera voluntaria. Eso que se dice que se está sonsacando, eso, el presidente Fernández no llama a nadie. Eso no es cierto, que el presidente Fernández, que como dijo uno que yo creo que, no sé si fue acá que ustedes lo tuvieron, un alto dirigente de ese partido, un ingeniero, que dijo que Leonel Fernández anda llamando. No, el presidente Fernández no llama a nadie. No, y si llama, está en su derecho. Porque es una manera de hacer política. No, pero además no es su estilo de estar llamando a fulano y a Perencejo y que para que venga a la Fuerza del Pueblo, sino que eso se ha producido por una situación natural. ¿Cuál es la situación natural? Señores, ustedes saben lo que es posicionar un partido en menos de 3 años. En menos de 3 años, eso es un fenómeno. Lo que se decía en el antiguo, con nuestros antiguos compañeros, los cuales le tenemos mucho respeto, era que decían que si sale va a ser un hombre muerto. Sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que está demostrando eso? Que el liderazgo, el líder, lo es y lo era en aquel partido,
presidente Leonel Fernández. Y realmente el estratega político era precisamente el presidente Fernández, porque inmediatamente el Leonel Fernández salió de nuestro antiguo partido, se perdió todo el poder. Después de las palabras del capitán de empresa Pepín Corripo, bueno, ya ustedes que lo dijo, entre escucharon. otras cosas, que aquí no hay un liderazgo para sustituir a Leonel Fernández, eso probablemente disparara su aceptación en sectores importantes de la sociedad dominicana. Está hablando un capitán. Exactamente. ¿No? Está hablando un capitán del área. La gente que aparece en otro, porque hay gente que ya está en un padrón electoral de otro partido, que posiblemente ante la frustración que han tenido, en cambio se han inscrito, digamos, en la Fuerza del Pueblo o en cualquier otro. La ley dice que tu militar, si hay un cruce de padrón, la ley dice que en el último que tú te hayas inscrito es al que pertenece. Sí, porque se supone, exactamente, porque se supone que si tú te inscribes en un partido nuevo es porque tú estás, ¿no?, renunciando a tu antigua, a la que tú le tenías simpatía, ¿no? Es decir, que en eso estamos, y repito, es un fenómeno porque lo vivimos a diario. Pero ¿por qué? Pero, por ejemplo, ¿por qué se da una situación que yo diría que es un fenómeno sociopolítico como este que está ocurriendo con el presidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo? Bueno, porque aparte de ese liderazgo, señores, ¿le podíamos regatear la obra a Joaquín Balaguer? No le podíamos regatear la obra a Joaquín Balaguer. Se le puede regatear la obra de gobierno, el presidente modernizador, reconocido inclusive ya tanto por periodistas como por opositores, el presidente modernizador de la República Dominicana lo es Leonel Fernández. Y cuando historiadores señalan, cuando se habla cuáles han sido los 3 jefes de Estado que han hecho avanzar el país, bueno, uno en dictadura, uno en esos primeros 12 años en semidemocracia, o vamos a decir democracia de baja intensidad, ¿no?, que fue Balaguer en los 12 años, luego en los 10 años fue diferente, y Leonel Fernández. A eso es que mencionan los historiadores. Entonces estamos por ese lado hablando de un gran liderazgo, estamos hablando también de que este gobierno, el año pasado, la inflación terminó en 7,83%, ya se le puede ir llamando, como se le llamó en el gobierno de Hipólito Mejía, a los supermercados la casa del terror, porque es una cosa extraordinariamente cara lo que está ocurriendo. ¿Pero por qué? ¿Vamos a negar que hay un tema inflacionario a nivel mundial? No lo podemos negar, pero se le dijo desde la Fuerza del Pueblo, y el presidente Fernández se lo advirtió, que no, al presidente Luis Abinader, que no aprobara la ley de tasa cero para 67 productos agropecuarios, porque efectivamente lo que iban a ocurrir 2 cosas. Íbamos a importar inflación internacional hacia la República Dominicana, y a la vez entonces lo que íbamos a hacer es quebrar a los productores nacionales. Por ejemplo, yo estuve el viernes 3 de este mes, en un encuentro del presidente Fernández con la Asociación de Productores de Huevos de Mesa de Moca, provincia de Espaillat. ¿Y cómo tú te pones a jugar con un sector de esa potencialidad? Es decir, de esa potencialidad en materia de producir la cantidad de huevos de mesa. ¿Tú sabes cuánto se exporta hacia Haití? El 20% de esa producción. ¿Y tú sabes cuánto es la exportación hacia Haití? 50 millones de huevos mensuales. Y resulta que el gobierno lo que hizo fue, tuvo que echar para atrás por todos los traspiés que da el gobierno, prohibió las exportaciones hacia Haití de huevos, una cosa increíble. Sí. Entonces hubo de echar hacia atrás, porque efectivamente el gobierno ha venido dando desde su inicio metidas de pata, como acaba de ocurrir con la ley de trata, explotación y tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Que ya ustedes vieron los artículos del presidente Fernández. Precisamente en ese tema, el canciller de la República, Roberto Álvarez,
emitió unos juicios de valor en contra del doctor Leonel Fernández en el sentido de que él había aprobado en su gobierno el acuerdo de Palermo. Y hoy el presidente Leonel Fernández le responde, lo que voy a decir lo pongo yo. El doctor Leonel Fernández le dio una pela de lengua organizada, decente, con ese estilo que tiene el doctor Leonel Fernández de escribir al canciller Roberto Álvarez. ¿Qué le parece las insinuaciones que hace el doctor Leonel Fernández, que al final prácticamente le dice como que le tenía pena al canciller? No, que lo dice. Sí. Lo dice porque si un proyecto que iba a hipotecar la soberanía nacional, ¿no? Porque es una cosa lamentable. Cuando yo leí el artículo del señor canciller, a mí me dio pena. Primero, sí, me dio pena porque se supone que ni el gobernador del Banco Central ni el canciller se pueden poner en rol de políticos. O sea, deben mantener su estatura, ¿no? Y entonces utilizar dos conceptos, que no tiene moral y habló de hipocresía. O sea, como tú utilizas esos dos conceptos en un tema que no es de orden privado, sino que es de orden público, ¿no? Tú puedes rebatir los conceptos del presidente Fernández en el plano de derecho internacional público. Es decir, ¿pero qué ocurre? En el 98, Naciones Unidas creó un comité intergubernamental de vocación abierta, es decir, que quiere decir que podían participar otros sectores no estatales para precisamente proyectar la primera versión del protocolo de la Convención de Palermo. Es decir, ¿qué sale de la Convención de Palermo? Lo que sale de la Convención de Palermo es que la Convención de Delincuencia Organizada Transnacional, que se le llama Convención de Palermo. ¿Qué ocurre? Y sus protocolos, además, ¿no? Era encargado para prevenir, para reprimir y para sancionar todo el tema de tráfico y trata. Pero resulta que nosotros tenemos la ley 137-3 de tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas. ¿Para qué entonces incorporarle unos principios de no devolución que no están contenidos en la Convención de Palermo, que van de los artículos 63 al artículo 71 del natimuerto proyecto que tuvo el gobierno de Trata, que tuvo que retirar, precisamente porque ese proyecto lo que iba a hacer era a hipotecar la soberanía nacional, y lógicamente que cuando el presidente Fernández, en este artículo que sale hoy, le está respondiendo al canciller y al final dice que dado el rechazo, ¿no?, unánime de la sociedad dominicana a ese proyecto y de todos los sectores, bueno, pues finalmente como eso es una especie de la figura de Sísifo que está subiendo el peñasco hacia la montaña, ¿no? Entonces el presidente dice tamaño esfuerzo que va a ser, inclusive finalmente termina, yo le compadezco. Esa fue la así termina el presidente. Pero ¿por qué le compadece? Bueno, le compadece porque está demostrando lamentablemente el señor canciller que tenemos que no tiene dominio de los temas que le corresponden como funcionario que instrumenta la política exterior del jefe del Estado. Sí. Porque si tú confundes, por ejemplo, la resolución 496-02 con que el presidente Fernández adoptó una convención que era lesivo al interés nacional, y resulta que el protocolo de Palermo en uno de sus artículos señala que eso es sin afectar la soberanía nacional. Y este proyecto de tráfico y trata lo que hace es que reproduce el contenido y el espíritu de el encuentro de Los Ángeles, la cumbre de Los Ángeles que se celebró en Los Ángeles, Estados Unidos, que es totalmente contraria a la Convención de Palermo. Ahí mismo, Inocencio, como está hablando, mencionó
varias veces el tema soberanía. La semana pasada, desde Canadá, se informó que van a disponer de unos recursos para darle seguimiento a las mujeres y niños y ancianos, a los ciudadanos haitianos que sean maltratados en la frontera. ¿Qué análisis, qué lectura le han dado ustedes desde la Fuerza del Pueblo a esa propuesta que ellos han hecho? Bueno, miren, yo tuve la oportunidad de ser embajador encargado de la División de Relaciones con Haití de la Cancillería en el periodo 2004-2007. De ahí el presidente Fernández me nombró en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, antes de cumplir los 4 años en ese puesto. Digo esto para indicarle al público televidente que, bueno, una experiencia tengo yo de cómo los organismos internacionales y determinados países presionan a la República Dominicana con el tema de la inmigración. Miren qué es lo que ocurre. Lo que ocurre es que las grandes potencias se han dado cuenta que, es decir, adoptar una postura de responsabilidad con relación al desfondamiento del Estado en Haití, porque hay un desfondamiento del Estado, porque ninguna de las instituciones en Haití están funcionando, al grado de que en este momento en Haití no hay una sola autoridad electa, porque lo último que quedaba era 1/3 del Senado, y eso en la primera semana del mes de enero ya cesó, y en consecuencia en Haití no hay una sola autoridad electa en este momento, pero también está cerrado el Parlamento. El primer ministro, Ariel Henry, es un primer ministro de facto, no es de jure, porque no están parados constitucionalmente, y el sector justicia no funciona. Es decir, lo que quiere decir que no hay Estado. Entonces, como esos sectores de la comunidad internacional, particularmente esos países, se dan cuenta de que poder enfrentar los problemas de una nación donde ha colapsado el Estado y donde hay una fractura social que no viene desde ahora, ya lo decía el ex embajador Guy Alexander aquí en el país de Haití, en la República Dominicana, un intelectual prestigioso, que ya para el año, iniciando la década del 2000, escribió un artículo, que yo lo tengo, donde él señala que en Haití ya había una fractura del tejido social. Imaginémonos entonces, hablando de más de 2 décadas, ¿no?, de eso que escribió el ex embajador Guy Alexander, que en paz descanse, con lo que está ocurriendo con la presencia de 200 pandillas. Entonces, ¿a qué se debe dedicar, entiendo yo, qué mejor le haría a la República Dominicana y a Haití? Que efectivamente las potencias, Francia, Canadá, Estados Unidos, España y otras potencias que están coaligadas en materia diplomática en Haití, en el Call Group, que puedan facilitar de que del Consejo de Seguridad se salga un plan precisamente de largo plazo, no ni siquiera de mediano plazo, para hacer una especie de plan Marshall, pero con la participación del liderazgo haitiano, que yo que conozco, ahí hay personas honorables, hay gente que quiere la solución de los problemas de su país, y en consecuencia yo creo que la única salida no es que se dé 10 millones para protección de inmigrantes en la frontera, sino que se resuelvan los problemas de producción, de productividad en Haití, que es lo que necesita la población haitiana. Muy bien. Gracias, Inocencio. Tiene que volver de nuevo, porque tendríamos que seguir analizando a profundidad los temas de la problemática dominico-haitiana, un país que se ha quedado sin institución, Totalmente. fuera de la legalidad.